nosotros vamos a ver prácticamente una introducción a lo que vamos a ver en lo que es la predicación. Esta introducción tiene como título secciones maduras e inmaduras. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Nosotros, los seres humanos, Dios nos dio una inteligencia, nos dio un IQ. Algunos tienen un poquito más de inteligencia, otros menos, pero lo cierto es que cada uno en su vida decide lo que hace. Uno decide si hace el bien, si hace el mal, si busca a Dios, si no lo busca, si lo ignora o si le hace caso. Pero de lo que nosotros decidamos en la vida va a tener beneficios o repercusiones en esta vida y en la eternidad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros estemos conscientes que la inteligencia humana es muy diferente a la inteligencia divina, que es la inteligencia de Dios. De hecho, nosotros, todos los seres humanos, cuando vivimos separados de Dios, nos regimos solo por nuestra inteligencia humana, pero está gobernada por nuestras emociones, por nuestros deseos, por las metas que tenemos, etc. Y pues no dejamos de, como consecuencia de eso, tener codicia, ambiciones desmedidas, caemos en idolatría, porque a final de cuentas ignorar a Dios nos mete al extravío. Poner los ojos y la atención en las cosas de Dios nos lleva a la realidad de la vida y de las cosas y de la eternidad. Entonces, por ejemplo, en Isaías 55, 8, 9, en la versión NTV dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios, como el creador de todas las cosas y quien sostiene todo el universo por la palabra de su bendito poder, es el ser más inteligente. La mente que ideó todo es el ser más inteligente. La inteligencia humana, al rechazar de alguna manera a Dios, ha establecido teorías y supuestos de la creación, pero la verdad, para creer en eso sí hay que tener fe, porque nada de eso es verdad. Pero la Biblia dice que Dios se manifiesta a través de su creación, como lo dicen Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Su palabra, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ahí vemos la diferencia entre poner nuestra atención a las cosas de Dios o seguir en la línea de nuestros pensamientos, nuestros deseos, etc. El corazón, cuando uno saca a Dios de la ecuación, se entenebrece, se vuelve torpe, entra en un estado de ceguera, y todo lo que razone y se apoye en la falsamente llamada ciencia de este siglo, porque la verdadera ciencia es de Dios, Él creó todas las cosas, pues solo lo confunde. Y así vemos a una humanidad extraviada, viviendo bajo emociones, bajo deseos engañosos, etc. Y pues lógicamente la consecuencia de ello es que no hay paz, no hay felicidad, no hay armonía. Por eso vemos familias, en escuelas, en trabajo, la gente criticándose unos a otros, peleándose,
matando por poder y muchas cosas que, pues si ustedes prenden la televisión y ven las noticias, no basta más de media hora para darse cuenta. Asesinatos, robos, secuestros. Ese es el destino de la humanidad sin Dios. En la versión NTV de este mismo pasaje de Isaías dice: mis pensamientos y conducta son radicalmente diferentes a los de ustedes. Es la NBB. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. ¿Ven ustedes? Radicalmente diferentes a los de ustedes. ¿Qué entienden como algo radical? Algo extremadamente separado del otro. Podríamos decir opuesto. Y esta es la realidad de la raza humana, del ser humano sin Dios. Vive en oposición a Dios. Vive en oposición a su voluntad. Tú me dirás, oye, pero ¿qué tiene esto que ver con las decisiones? Pues todo. Porque estamos hablando que desde que tenemos uso de razón y empezamos nosotros en la vida a tomar decisiones, desde ese momento podemos tomar decisiones acertadas o equivocadas. Y tristemente vemos que sin Dios el camino siempre nos va a llevar al error, sin lugar a dudas. Ahora nosotros, si hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús y ya le hemos entregado nuestra vida, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos, ya como que es una situación diferente. ¿Por qué? Pues porque en esa situación ya hemos conocido a Dios y ya vimos la veracidad de su palabra, ya vimos que en su palabra están escondidos, como dice la misma Escritura, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y es donde nosotros empezamos a acudir. Entonces viene aquí un proceso de transformación. Tenemos que hacer a un lado nuestras ideas, nuestros planes que generalmente van acompañados de egoísmo, codicia, de verte solo a ti mismo sin importarte a los demás, y vas pasando a Dios, a su palabra y a los planes de Dios mismo, que a final de cuentas está manifestado en el amor de Jesucristo, a quien Dios dio por nosotros, que siendo Dios lo estimó, como dice la misma Escritura, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí el Señor Jesucristo nos puso un ejemplo de cómo deberíamos de vivir nosotros. A lo mejor tú crees que eres más que otros, tú crees que eres más inteligente, pero si Dios, el Dios hecho hombre mismo, se despojó de la gloria de Dios para venir a este mundo, se humilló tomando un cuerpo humano para mostrarnos el camino de la voluntad de Dios y obedeció en todas las cosas. Ese es el camino que nosotros debemos de seguir. Y es muy común, como le pasó al libro de los Gálatas, como en muchas de las cartas apostólicas vemos, que cuando empezamos a formarnos un criterio, vengan falsas ideas, vengan aún sobre el Evangelio otro tipo de conceptos diferentes a los revelados en la Escritura y entremos en confusión. Pero como dice la misma Escritura, el que mira atentamente en la perfecta ley, en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, 25, el que mire atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El que mira atentamente. Cuando dices, pon atención en esto, es que no te tienes que distraer si hay ruidos externos o cosas. No debes de quitar tus ojos de lo que estás, o debes de poner atención para poder asimilar con claridad lo que se te está diciendo. Todos hemos experimentado que a veces queremos concentrarnos y hay ruidos externos, gritos o circunstancias que nos distraen. Y luego, ¿en qué estaba haciendo? ¿Qué pasó? Aquí, ya no sé, ya perdí el hilo. Nos pasa a todos cosas de este tipo. Pero aquí, la misma Escritura nos sugiere, mira atentamente. Esto quiere decir, pon tu atención en lo que Dios dice, porque sus pensamientos no los puede alcanzar nadie, y entonces serás bienaventurado en todo lo que haces. La misma Escritura nos da exhortaciones de cómo a través de la misma iglesia y en sus inicios hubo muchos problemas, precisamente de estas falsas influencias, y muchos que empezaron bien fueron confundidos en su andar y que pudieron caer en errores que trajeron consecuencias
drásticas para siempre aún ya como creyentes. Esto te lo dice en el capítulo 5 de Hebreos, del 11 en adelante, que dice: me gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a los otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los maduros, para los que son maduros, los que a fuerza de la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ven ustedes? Ya deberíamos ser maestros, pero por cuanto no estamos fijando nuestra atención en forma correcta en lo que Dios dice, estamos volviendo al mismo plano o no crecemos. Por eso se pone el ejemplo del bebé. El bebé pues, participa de la leche, pero ¿cuál es la característica de un bebé? Depende de sus padres al 100%. Muchas veces no sabe si le duele el estómago, solo llora. Bueno, y la mamá que aprende a conocer al bebé ya dice: le duele el estómago, tiene coliquito, esto, ya empieza a conocer al bebé, pero el bebé solo llora porque no puede definir. Ya cuando empieza a hablar, bueno, puede identificarse. Pero ponen este ejemplo para que nos demos cuenta que si nosotros no crecemos en cuanto a lo que Dios enseña en la palabra de Dios, siempre vamos a estar cayendo en las mismas cosas, en los mismos problemas y no vamos a avanzar. Pero la persona que es madura es la que aplica la Escritura a su vida, conforma su vida a lo que Dios le muestra y le enseña por medio de la misma Escritura, y entonces empieza a entender. Su mente empieza a ser transformada a la mente de Cristo y empieza a entender correctamente todas las cosas. Entonces, vamos a poner una serie de ejemplos, tan solo para ver entre lo que son elecciones maduras y elecciones inmaduras. En una elección madura evaluamos nuestros sentimientos y experiencias a la luz de la palabra de Dios. En lugar de selección inmadura, evaluamos según nuestros sentimientos. En una elección madura todo lo encauzamos a través de Dios, porque Dios no nada más conoce todas las cosas, también conoce nuestro corazón. Dice la Escritura que nuestro espíritu es como una lámpara abierta delante de sus ojos. Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros acudimos a Él ante una decisión importante de la vida, vamos a depender totalmente de Él y vamos a tomar decisiones basadas en los principios que Dios nos da en la Biblia. En cambio, en una decisión inmadura, solo nuestras emociones van a regir. Las emociones nos llevan a los impulsos sin pensar. A las emociones le ganan los deseos antes que la razón, por ejemplo. Y siempre que tomamos decisiones apresuradas, yo creo que aquí todos lo hemos experimentado, solo cometemos errores. Hasta pudimos habernos dicho: debí haber pensado más este asunto. Entonces nuestra vida misma se convierte en un ejemplo, ya como creyentes, de lo que puede ser una elección madura o una inmadura. ¿Cómo sabes que tomaste una elección madura? Por los frutos, por los resultados de lo que va a venir. ¿Cómo sabes que tomaste una decisión inmadura? Por las consecuencias que va a traer, que generalmente son dolorosas. A todos quisiéramos dormir siempre, acostarnos despreocupados y sin problemas, pero a todos nos ha pasado, cuando tenemos problemas pues no podemos ni dormir, los problemas están dando vueltas en nuestra cabeza una y otra vez y nos roban el sueño, nos roban la energía, nos quitan la capacidad de concentrarnos, etc. Por eso es muy importante, antes de tomar una decisión, evaluar a la luz de la palabra lo que vamos a hacer. Otro aspecto es cuando tú empiezas a tomar decisiones maduras, enseñas a otros en lugar de solo ser enseñado. ¿Por qué el que empieza a tomar elecciones maduras puede enseñar a otros?
porque sus vivencias en función de la palabra de Dios le dan principios de vida y resultados correctos. Entonces, no es lo mismo aconsejar a alguien sobre una teoría, lo que tú piensas o sientes. Ya ven que en la actualidad, haz lo que tu corazón te dicte, que tus emociones, o sea, complácete en lo que tú deseas, no te restrinjas de nada. Y vemos este mundo totalmente lleno de gente egoísta, porque lo que tu corazón te dicta generalmente te lleva a verte solo a ti mismo en la escena, sin importarte a los demás. Y el hecho de menospreciar a los demás en una cuestión siempre trae consecuencias. Entonces, cuando tú vives, puedes transmitir correctamente las experiencias que tienes con Dios. Cuando tú no las vives, no puedes transmitir nada. ¿Por qué? Porque solo son tus emociones. Y los resultados de esto pues, van a ser nulos totalmente. Otra es, una elección madura es profundizamos en nuestro entendimiento en lugar de luchar con las cosas básicas. Muchas personas se pasan la vida siempre bajo lo mismo, en las mismas situaciones, piensan lo mismo siempre, y Dios realmente quiere que nosotros avancemos. Entonces, cuando nosotros ponemos atención en lo que Dios dice, aún analizamos las historias de la Biblia, que Dios las puso ahí para que aprendamos, para que veamos la conducta de las personas. ¿Qué pasa cuando reaccionas mal? ¿Qué pasa cuando reaccionas bien? Todas las historias del pueblo de Israel, de los reyes de Israel, están basadas en este tipo de vivencias, y vemos la mayoría de los reyes tomaron decisiones incorrectas y las repercusiones que hubo, no nada más en la vida y en la de su familia, sino en las de todo el pueblo de Israel. Sin embargo, los buenos reyes, como Ezequías, como Josías, David mismo, tomaron elecciones correctas y trajeron beneficios a su familia y a la nación de Israel, ya que si el rey vivía para Cristo, influía a la nación a vivir para Cristo, como Josías, por ejemplo. Si un rey no vivía para Cristo, como Acab, inducía a la nación a no vivir para Dios y caían en la idolatría y en muchas otras cosas. Entonces, nosotros debemos de estar siempre profundizando, apropiando a tu vida las Escrituras para que tú puedas discernir correctamente lo que Dios quiere decirte, en lugar de estar luchando siempre en lo mismo. Lo mismo. ¿Cuántas veces, yo creo que en la vida de todos hay cosas, hay pensamientos o ideas que durante años y décadas aún están en tu mente? ¿Quién podría decir que no? Todos tenemos ese tipo de pensamiento. Y cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y vemos la luz de la palabra, tenemos que enfrentar luchas entre nosotros, entre lo que ha sido algo bien cimentado en nuestra vida profundamente y poder establecer el nuevo cimiento. Dios quiere que nosotros dejemos lo que queda atrás y nos extendamos a lo que está adelante, como dice la Escritura, porque el sistema de pensamiento sin Dios solo nos trajo problemas y encausa a la gente al infierno, a la separación eterna. Si tú hoy estás separado de Dios por vivir en tu propio criterio y bajo tus ideas, ¿por qué ibas a cambiar más adelante? Cada día que pase en tu vida se va a ir definiendo tu postura. Si hoy rechazas a Dios, lo más probable es que mañana rechaces a Dios. ¿Cómo una persona que vive rechazando a Dios puede en la eternidad estar con Dios? ¿Saben qué dice, si mal no recuerdo, Eclesiastés o un proverbio? Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Isaías, ¿verdad? En tierra de rectitud hará iniquidad. Si nosotros no cambiamos nuestra mente y nuestro corazón, no tenemos cabida en el cielo, porque corromperíamos el cielo. Por tanto, no podemos esperar que si no nos ceñimos a Dios y a su voluntad, podamos pasar una eternidad con Dios. Pero ¿qué dicen las emociones de este mundo? No. Dios es tan bueno que va a perdonar a todos. Dios no sería capaz de castigar. Pero si la Biblia también dice que Dios es un juez justo, ¿ven ustedes? Entonces vean ustedes lo importante de profundizar en nuestro entendimiento. Luego, una elección madura es hacer una honesta evaluación de ti mismo, en lugar de sumamente
de ser sumamente críticos de nosotros mismos y de los demás. Cuando tú te hallas criticando a los demás, solo estás transmitiendo tu necedad. Porque cuando tú profundizas y haces una evaluación de ti mismo en forma correcta, sabes que eres pecador. Sabes que estás en una potencial rebelión ante Dios. Y eso te lleva a humillarte ante Dios. Pero cuando una persona no lo hace, entonces critica a Dios. Dice un proverbio, el corazón del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Por eso nos volvemos críticos, empezamos a juzgar a Dios, a ver Dios, ¿por qué los niños de Biafra? ¿Por qué tú permites tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanta violencia en el Medio Oriente? Y no se dan cuenta que todas esas personas, esas naciones, rechazaron a Dios y han rechazado a Dios. Y la consecuencia es una vida de miseria. Entonces, lo mejor es hacer una evaluación correcta de nosotros mismos en forma honesta. ¿Cómo te podrías relacionar con los demás si no eres honesto con Dios? Si no eres honesto con Dios, vas a ser también deshonesto con los demás. Porque nosotros somos lo que es nuestra relación con Dios. Si tú eres chismoso, entonces criticas a Dios. Si tú estás insatisfecho, es que no has apropiado la bondad y el amor de Dios que te lleva a la gratitud. El hacer a un lado a Dios te lleva a la ingratitud, a la insatisfacción. Estar del lado de Dios te lleva a la satisfacción. ¿Por qué? Porque estás conforme como Dios guía tu vida y confías en que Él te va a llevar al lugar que Él promete. Deleítate de sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces conviene hacer una evaluación honesta de ti mismo y presentarte ante Dios así. Y si aún no entiendes con claridad muchas cosas, también la Escritura te dice, como dice Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Tú puedes decirle a Dios que no entiendo ni cuál es mi problema. Dios, enséñame. Y Él lo va a hacer. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. Ahí está en Mateo capítulo 6. Luego dice, observamos y estudiamos con cuidado en lugar de sentirnos satisfechos con nuestra propia opinión y los esfuerzos a medias. ¿Cuántas cosas no emprendemos, por ejemplo, en este mundo y dejamos a medias? En momentos de decisión, de emoción, tomas decisiones y luego lo botas por ahí. ¿Por qué? Te das cuenta que ni era, os perdiste el entusiasmo. Pero si nosotros observamos y estudiamos con cuidado la palabra de Dios, entonces se van a formar convicciones en nuestra vida. Y las convicciones nos llevarán a actuar correctamente. Recuerden, una cosa muy importante. La vida cristiana es una vida de convicciones. Si tú no tienes convicciones, tú no puedes llevar a cabo una vida cristiana. Porque las convicciones son las que norman nuestra vida, norman nuestro carácter y nos llevan a tomar decisiones correctas. Y la palabra de Dios, aunque muchas veces nos enfrenta, siempre nos enfrenta y nos hace ver el error en nuestra vida, genera esas convicciones que nos llevan al cambio. ¿Ven ustedes? De otra manera, nuestros sentimientos, nos vamos a sentir satisfechos con nuestros propios caminos y cada día vamos a ir cayendo más. ¿Saben por qué? Porque nadie puede escapar de su conciencia. Y cada vez que tomas una mala decisión, ¿sabes qué te dice tu conciencia? Tú no vales la pena. Entonces, en lugar de conformarte con lo mejor de lo mejor, te vas conformando con lo segundo mejor, con lo tercero mejor, con lo cuarto mejor, y ya después dirás, pues lo que me des. Esa es el resultado de una vida sin Dios. En cambio, Dios te promete que te va a dar lo mejor de lo mejor. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor tan grande nos ha dado Dios,
para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos hace parte de su familia cuando le creemos, cuando apropiamos su palabra y nos convertimos. Nos da convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento, nos da la fe para creer que nos hace nacer de nuevo y nos convierte en nuevas criaturas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si tú dices, bueno, todo lo que oigo hoy de veras me llegó al corazón, voy a presentarme delante de Dios y voy a cambiar. No vas a cambiar. Al ratito se te va a acabar la emoción y vas a volver a las mismas cosas, como las famosas promesas de Año Nuevo. Pero cuando Dios genera en ti una convicción y te da la fe, entonces te quita el corazón endurecido, te da la mente de Cristo y te da el Espíritu Santo para que entre en ti. El sello de la iglesia, recuerden, es el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no es una iglesia aquí y allá, sino está conformada por todas las personas que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, no es de Él. Por tanto, una intención de cambiar, y aunque te llegue esta palabra que estamos hoy diciendo, sin Dios no pasa nada. Por eso el primer paso es el arrepentimiento, que Dios lo produce por medio de la convicción que produce la palabra en ti. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Luego viene la fe. Es un don, es gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces te conviertes en hijo de Dios. De otra manera, vas a esforzarte por llevar una vida cristiana, y ¿hasta qué grado la vas a poder llevar? Hasta el límite de tus fuerzas. Pero aquí la Escritura dice en el versículo de Efesios 2:9 que acabo de leer, decir, mejor dicho, no por obras para que nadie se gloríe. Nada de lo que tú puedas hacer sin estar transformado a la imagen de Cristo, o sea que Dios te da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y da el Espíritu Santo, puede cumplir la obra de Dios. Entonces ahí vemos un cristianismo en este mundo fracasado por la falta de Dios en su corazón. Entonces vean ustedes qué importante es que nosotros estudiemos con cuidado las Escrituras, con diligencia. El verdadero tesoro no es el dinero, los muchos millones. El verdadero tesoro es la palabra de Dios, porque aquí Dios revela su voluntad a la raza humana. Y la Escritura tiene la capacidad de darnos vida. Primero convicción de pecado, arrepentimiento y luego fe. Jesús decía: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero ¿saben qué dice inmediatamente después? Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. A ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Cristo? Solo lo vas a poder ver realmente a través de las Escrituras. Luego, una decisión correcta, una decisión madura, es demostrar una fe activa, en lugar de quedarnos estancados en la duda y en la apatía. ¿Cuál es la diferencia de esto? Una fe activa es la que conoce la promesa, la apropia y conforma su vida a la promesa. Ese ejemplo de la barbacoa del domingo, ¿no? Este domingo te voy a invitar a comer barbacoa, te dice alguien. ¿Qué haces tú? Preparas tu mente y tu corazón para la barbacoa. ¿Y qué pasa si llega? No, había pollito cocido porque se acabó la barbacoa. Te decepcionas. O sea, cuando tú crees algo, conformas tu pensamiento y tu mente a lo que te prometen. Cuando tú crees la palabra de Dios, conformas tu pensamiento y tu mente y tus acciones a lo que Dios dice. Esa es una fe activa. Por otro lado, quedarnos estancados en la duda y en la apatía es que cuando no conformas en tu vida a lo que Dios promete, te vas a decir: dirá Dios, ¿será cierto en verdad? ¿Verdaderamente podrá cumplir esta promesa? ¿Verdaderamente Dios será capaz de traer comida después de un cautiverio de tantos años? Decía una vez un siervo de un rey, y el profeta le dice:
Tus ojos lo verán, pero no participarás de ello porque dudaste. ¿Podrá hacer Dios estos milagros? No dice la misma Escritura, nada hay imposible para Dios. El Dios que creó el universo, que te formó a ti, tú eres producto de la idea y del ingenio de Dios. No podrá hacer todo, claro que sí. Además, además de eso, que nada hay imposible para Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Nosotros a veces dudamos de Dios porque nosotros somos mentirosos, porque nosotros somos falsos. Pero Dios es veraz. Hasta dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, una fe activa es esa fe que conforma su vida a lo que Dios dice en su palabra. Y la otra te lleva a la duda y te lleva a tomar malas decisiones, por supuesto. Y por último, una decisión sabia es tener confianza en lugar de temor. ¿Qué dice 1 Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está. La diferencia entre confianza, duda y temor es la fe, es Dios. Entonces, ante todo esto, ¿vas a desechar a Dios? ¿Lo vas a hacer a un lado de tu vida?